Noble et touchante divagation sous la lune. Un chien perdu grelotte et aboie la lune. Oh, pourquoi ce sanglot quand nul ne l'a battu? Et nuit que partout la même âme. En est-il une qui n'avoie l'exil ainsi qu'un chien perdu? Non, non, pas un caillou qui ne rêve un ménage, pas un soir qui ne pleure, encore un aujourd'hui, pas un mois qui n'écume au barreau de sa cage et n'épluche ses jours en filaments de nuit. Et le bon végétaux, des fossiles qui gisent en pliocène touffe, des squelettes parias, au printemps aspergés par les steppes kirghizes aux roses des contreforts de l'Himalaya. Muy bien, buenas noches a todos los que seguimos, los que estamos aquí y a los que están del otro lado siguiendo esta máquina de pensar hoy en Radio Uruguay 1050 AM. Estábamos escuchando al comienzo de este programa la voz en francés de un escritor uruguayo que se llama Roberto Echavarren y que estaba recitando en francés un poema de Laforgue, un escritor, un poeta que siempre escribió en francés, pero que nació en Uruguay. Laforgue escribió siempre en francés y Echavarren no. Echavarren aquí también, igual que Laforgue, y estaba de alguna forma recitando esta poesía que se llama Nobles y emotivas divagaciones bajo la luna. Era un fragmento, obviamente esto lo tomamos del homenaje que se hiciera a Laforgue en la Biblioteca Nacional hace el 8 de junio. Bueno, para empezar les digo que en control de emisiones de La Máquina de hoy está Javier Lasval y en la puesta a punto de la producción está el flaco Germán. Ya vamos a empezar directamente vía telefónica y con el departamento y la ciudad de 33 con el señor Gustavo Espinosa. ¿Cómo andás, Gustavo? Buenas noches, ¿qué tal? Bienvenido aquí a La Máquina de Pensar. Gustavo Espinosa, hace un tiempo estuvimos hablando con vos sobre Cólico Miserere, ¿te acordás? Sí, ¿cómo no? Pero resulta que usted también escribió, entre otros, Carlota Podrida. Es una novela que acaba de reeditarse, acaba de salir su segunda edición. Esto, entre otras cosas, Gustavo, te felicito porque quiere decir que se agotó la primera. Bueno, muchas gracias por la felicitación. Sí, fue una novela sorprendentemente bien recibida, y creo que también, más allá de los méritos que tendrá o no el libro, también hay un muy buen trabajo logístico, sobre todo de la distribución por parte de Editorial ¿verdad? Que permite que la gente que quiere comprar los libros pueda hacerlo, cosa que no siempre sucede, ¿no? Sobre todo con la literatura uruguaya. Les cuento, amigos y amigas, que Gustavo Espinosa nació en 33, es docente de literatura, colabora con varios medios uruguayos y su primera novela fue China es un frasco de fetos. Fue escrita en los años 80 y publicada en el 2001, luego de haber sido premiada en aquel concurso de Postdata 2000, me acuerdo, yo me presenté y perdí. Recientemente obtuvo el premio Fondos Concursables del MEC para la edición de, estamos hablando de Cólico Miserere. Pero Carlota Podrida es una novela que tiene un argumento, obviamente todo el mundo lo ha comentado, lo podemos comentar aquí. Se trata de el secuestro de nada menos ni nada más de Charlotte Rampling. Sí, es así. Hay un antiguo fan de Charlotte Rampling que nació y ha vivido toda su vida en 33, es un cuarentón, es un bajista algo frustrado, ya que si bien puede vivir de la música, él es un alucinado por el rock progresivo de los años 70, pero obviamente en 33 no se puede vivir tocando rock progresivo de los años 70. Tiene que hacerlo en un grupo de cumbia que se llama Diamante. Nunca ha olvidado del todo su deslumbramiento de adolescente por la actriz británica, y bueno, en una circunstancia que no sé si a esta altura será inverosímil en esta transmodernidad que vivimos. Sí, sabes que no, porque yo estuve conversando hoy con alguien y me decía que, por ejemplo, haciendo un paralelo, ¿no? Que en los años 60 a Minas fue John Derek y nada menos que Úrsula Andress estuvo durante un mes. No es lo mismo, pero sí, puede ser parecido. Sí, claro.
Sí, yo creo que había visto en alguna vieja revista lo de John Derek acá en Uruguay, en el marco de aquellos festivales de Punta del Este. Y también porque vinieron a filmar, es cierto, vino a los festivales de Punta del Este en los años 50, y después vinieron a filmar Ismael, que no funcionó. Ah, es verdad, sí, la famosa filmación de... Lo que es extraordinario, perdóname que te interrumpa, Gustavo, en la novela, en la radio están avisando, entre otras cosas, anunciando que va a venir Charlotte Rampling, y yo, en un momento, el locutor de la radio dice: destacamos también que el artista ha recibido la Orden del Imperio Británico por sus contribuciones a la actuación y a las relaciones entre el Reino Unido y Francia. En síntesis, digamos que es la primera vez que una estrella del séptimo arte de esta magnitud llega a 33. Según los memoriosos, habría que remontarse a la década del 50, cuando la actriz Olga Zubarry visitara el Cine Teatro Municipal. Sí, me parece notable. Yo lloré de la risa cuando escuché esto, porque es como comparar a Jerry Lewis con Pepe Bion. Digo, más allá de las comparaciones, el tema de la cercanía. Claro, un poco ese es el primero que nada, eso que vos acabas de leer. Es una de las discursividades que yo traté de ensayar y de parodiar, no demasiado, ¿no? No cargando demasiado. Sí, hay realidades que no se pueden ya parodiar. Es cierto. Que es un estilo, o yo qué sé, una serie de tics, un sistema de tics de ciertos medios de la radiofonía y también de la prensa escrita, no solamente del interior, ¿no? Pero que digamos que perviven un poco más en el interior. Entonces hay una cantidad importante de las principales acciones de la novela que están mediadas, digamos, por esa discursividad, por esos tics de la radio, sobre todo, y de la televisión 33ina, ¿no? También más allá, porque yo creo que lo que ha trascendido más de esta novela, Carlota Podrida, obviamente las reseñas críticas han sido muy elogiosas. Soledad Platero en el País Cultural planteaba que era una de las mejores novelas, más disfrutables de la última década o algo así. A mí me interesa, más allá de esto que estamos hablando, del argumento, la trama, ¿no? Que es entre lo local mínimo, que parece que es el Uruguay siempre mínimo, y sobre todo en el interior se ve mucho más el quiero y no puedo. Creo que en esta retórica de la radio también se ve eso, tratar de serse importante o saber mucho cuando estás en el medio del interior, frente a lo verdaderamente grande, entre comillas, que te visita, que se acerca. Sabemos que después de la globalización todas estas cosas son medias sí, hay digamos que sí, que hay un poco de, claro, con eso que yo hablaba recién, eso de este mundo mediado, porque digamos 33 es una aldea, ¿no? Pero también es parte de la aldea global. Dicen, me acuerdo, los olimareños dicen, y es un pueblo de campaña en la ciudad de 33. Sí. Había gente en su momento, esa es una canción de los años 70, están en un disco del año 73, si mal no recuerdo, los olimareños. Había gente que se sentía un poco herida en su chauvinismo por esa frase de Rubén Leno. Yo soy de Fragmentos y es lo mismo, en el mismo sentido, y el sentido de la frase, de ese verso en la canción de los olimareños es lo mismo. No digamos ciudad a Nueva York y después digamos ciudad a Fragmentos. Exacto. Digamos, ¿no? Tal cual. Pero bueno, viste que como te decía, ahora 33 sigue siendo una aldea seca, pero también es la aldea global, digamos. Uno se pierde algunas cosas en 33, algunas que deplora perdérselas y otras que se alegra de perdérselas, pero ya es menos lo que se pierde. Y yo qué sé, dicen que la naturaleza copia el arte, ¿no? Pero a mí se me ocurre que una situación como la que se plantea en la novela ya está más lejos de lo verosímil, ¿no? Y bueno, como decía el otro día en la presentación Gabriel Lagos, quizá también estos acontecimientos deportivos de los últimos días por lo menos nos generen la ilusión de que hay un nuevo descentramiento, o que han cambiado un poquito las relaciones entre estas periferias y el centro, ¿no? Y hasta las dimensiones, ¿no? O sea, podemos estar en primera plana nosotros, los uruguayos, deportistas uruguayos, que
a veces los conocimos aquí a la vuelta de la esquina, ¿no? Claro, pero toda esa serie de cosas que estamos conversando, y la distancia entre la metrópoli y la colonia, entre el centro y la periferia, entre el ciberespacio virtual y la materialidad cotidiana de todos los días, bueno, yo creo que son lo que yo, por lo menos, en algún momento me propuse contar, no conceptualizar, porque la literatura... No, pero está claro que aquí, por ejemplo, el protagonista, que es un fanático de Charlotte Rampling, está en medio de un cumpleaños, el inicio de la novela me parece notable, y quiero leerles esto, amigos, para que vean cómo está narrada, digo, porque Espinosa es un poeta, pero también es un narrador. En días normales, ¿no?, en este boliche, cuando no era cumpleaños de nadie, los demás parroquianos se habrían interesado en los episodios anteriores del teleteatro que hay, ¿no? Se asombraban de la pobreza de los anfitriones, de ver esa pobreza en la tele. En medio de la fiesta, el televisor acumulaba ruido sin que nadie se preocupara siquiera de ajustar la sintonía. Solo se veían transcurrir unas franjas horizontales azules y amarillas. A sus espaldas, el brújula tamborileaba en una conservadora de Pumaplas, mientras un puto llegado de Río Branco días atrás, al que llamaban el Lorenzo, la peluca en la mano y la camisa marrón con las puntas atadas debajo de las tetillas, raspaba una botella de Fanta con una cuchara. La negra Silva, cerrando los ojos, frotándose la barriga y moviendo las caderas angostas, bailaba sola. Todos canturreaban en un portuñol arbitrario, mamá yuquero. Bueno, esa realidad que se trata de construir o reconstruir en lo que vos has leído, es la que el protagonista de la novela y el autor de la novela también de algún modo quieren hacer, por un lado contrastar y por otro lado digamos confundirse o subsumirse con esa otra realidad inolora y llena de aristas perfectamente definidas, que es la que nos propone la industria del entretenimiento y la cultura de masas, ¿verdad? Es decir, yo creo que todos nosotros vivimos, y ya desde hace unas cuantas generaciones, hemos crecido, nos hemos alimentado, somos criaturas de la cultura de masas. De la fábrica de sueños de Hollywood. Bueno, eso sería un emblema de la industria del entretenimiento, ¿no? Pero digo, por más que bueno que después podamos ir a la Facultad de Humanidades o traducir a Virgilio o leer Las Soledades de Góngora, pero en definitiva, como yo qué sé, como los peces son criaturas acuáticas, nosotros somos criaturas de la cultura de masas, ¿no? Y bueno, esa escisión entre la terrenalidad más ominosa como esa que vos acabas de leer en este momento, y esa otra cosa como esa especie de mundo platónico, esa relación es la que yo he pretendido tematizar en la novela. Vos fijate también que en realidad ese programa que estaba ahí sonando en la televisión, en el boliche, no se trataba en realidad de un teleteatro, sino de uno de esos reality shows en el cual que son formatos transnacionales también. Sí, que van a conocer digamos los pobres. Ahí está, que creo que en la versión original era Paris Hilton, una de las implicadas, que iba a vivir con los pobres. No creo que hasta hubo el grotesco de una versión nacional de eso. No sé, pero puede ser, sí, porque la alienación no conoce fronteras. Entonces, bueno, y es un poco también, yo había digamos, había lucubrado antes esa idea del rapto de Charlotte Rampling, hasta que aparece ese formato. Digo, me arruinaron la idea, no podía permitir que me arruinaran la idea, entonces la cité como inspiración del protagonista para urdir su proyecto. Está bien. Gustavo Espinosa, te tengo que dejar, pero creo que en algún momento vamos a llamarte con un poco más de tiempo para conversar in extenso de esta Carlota podrida, porque yo le veo muchas líneas, incluso líneas
prestigiosas como el Quijote, por ejemplo, no sé si alguien lo ha hecho, el tema de el ser alienado por la cultura, que de alguna forma, por la cultura de masas, ¿no? Sí, bueno, que de alguna forma toma esa alienación como identidad también cultural. Es verdad. Va a ser un gusto entonces volver a charlar, no sé si en líneas tan profundas o tan altisonantes como esa que acabas de enunciar, pero bueno, va a ser un gusto volver a charlar con ustedes. Te mando un abrazo, Gustavo. Un abrazo para ustedes, chao. Después de la pausa continuamos con más Máquina de Pensar. En el aire de Radio Uruguay, La Máquina de Pensar. Un centro de educación en la primera infancia debe funcionar en un local habilitado y protegido. Elegí centros educativos autorizados por el Ministerio de Educación y Cultura. Cuidarlos también es educarlos. Informate en www.mec.gov.uy. Prehistoria de Dino. Los inéditos de Gastón Charlo Dino y los gatos en 1965. Todos sus simples inhallables y su primer larga duración de 1970 y un bonus increíble, también por primera vez, Mateo y los Malditos en 1965. Prehistoria de Dino, 3 discos en uno. Propuesto al último graffiti como mejor edición especial, auspiciado por el FONAM, considerado un rescate histórico de gran valor por la revista Rolling Stone. Hay veces que te veo tan triste. Prehistoria de Dino, lujosa edición en las buenas disquerías del país. Pensando por ti. Institución Teatral El Galpón presenta Como pata de olla, de José María Ovaldía. Como pata de olla. Está dentro del proyecto cultural El Galpón en el Uruguay Profundo. Como pata de olla. Che, ¿y por qué como pata de olla? Porque son cuentos cortos como pata de olla. ¿Está clavado? A las 4 de la tarde. 4 de la tarde. 4 de la tarde. 4 de la tarde. Y los domingos a las 9. A las 9. El Tungelé. Pero no tenés por qué oír. Claro, nos dejaste solo, ustedes encárguense de todo, así. Encantado de escucharlas. Conduce Nelson Caula. Producen Marcela Urreta y Carolina Vaz. Y un panel de destacados columnistas. El Tungelé. Original y diverso. Cultura total. Un tributo a la identidad. Esa especie de rumiación cultural que dice Pelufo que tenemos los uruguayos. Y en vez de hacer el proceso deductivo de la cultura, que es la cultura uruguaya, que es el Uruguay, que si no, que si de las fronteras. A las 4 de la tarde. 4 de la tarde. 4 de la tarde. 4 de la tarde. Y los domingos a las 9. El Tungelé. Julio, vacaciones y Sala Citarrosa. Lunes 5 y martes 6, Papagayo Azul presenta Para escucharte mejor. Del miércoles 7 al viernes 9, El secreto de la yerba mate. Siempre a las 15:30, Sala Citarrosa. Somos Radio Uruguay, 1050 AM. Montevideo, Uruguay, con su repetidora 103.9 FM en el departamento de Colonia. Atención, charlas, entrevistas o columnas que te perdiste o que querés volver a escuchar, las encontrás en el blog de La Máquina de Pensar. Ingresá a piensamáquina.blogspot.com y bienvenido al corazón de las palabras.
The fiddler fiddles something so sublime. All the women tear their blouses off, and the men they dance on the polka dots, and his partner found, his partner lost, and it's hell to pay when the fiddler stops. It's closing time. Yeah, the women tear their blouses off, and the men they dance on the polka dots, and his partner found, and his partner lost, and it's hell to pay when the fiddler stops. It's closing time. We're lonely, we're romantic, and Saturdays with acid, and the holy spirit's crying, where's the beef? And the moon is swimming naked, and the summer night is fragrant with a mighty expectation of relief. So we struggle and we stagger down the snakes and up the ladder to the tower where the blessed hours chime. Estos son los The Closing Time de Leonard Cohen, nuestro autor semanal en la parte de música. El pasado, el futuro, los mundos alternativos, el terror, la maravilla, el infinito. Los universos de la ciencia ficción a tu alcance en Mitos del Futuro. Muy bien, esta es la columna de Ramiro Sanchís. ¿Cómo andás, Ramiro? Pablo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tenemos para hoy en Mitos del Futuro? Bueno, hoy vamos a dar comienzo a un miniciclo de ciencia ficción uruguaya que veníamos prometiendo desde, más o menos desde el principio, ¿no? Sí. Y el primer libro que vamos a elegir es Guía para un Universo, de Natalia Mardero, que está acá con nosotros. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andas, Natalia? Todo bien. Natalia Mardero publicó, entre otras cosas, Guía para un Universo y Posmonauta. Exactamente. Y si bien ambos libros tienen algún elemento de ciencia ficción, vamos a primero concentrarnos un poco en Guía para un Universo, que es el... Sí, Natalia, ¿estarías de acuerdo conmigo en decir que es el que más de algún modo se acerca al género? Sí, sí, claro, porque fue como concebido como justamente como una especie de nouvelle, si se le puede definir así, de que la protagonista hace un viaje justamente por el espacio y esa es como el punto de partida también para seguir como su diario de viaje y demás. Y una cosa también que llama enseguida la atención son las ilustraciones de Eduardo Barreto, que de algún modo le dan un aire un poco retro, quizá, ¿verdad? También, sí, está bueno eso porque era como que a mí me gustaban mucho los dibujos de los libros infantiles ingleses, ponele de fines del siglo XIX. Alicia. Exacto, entonces con Eduardo conversamos eso, a él también le gustaba como ese estilo de grabado y me gustaba eso de combinar como una cosa futurista pero a la vez con ese toque de retro de los grabados. Pero una pregunta, ¿y cómo entraste en vínculo con Eduardo Barreto? ¿Cómo lo conociste? Mira, yo no lo conocía antes de sacar Guía y hice un llamado que a través de Montevideo Comics también me ayudaron a hacer el llamado, buscando ilustradores. Y me llegaban carpetas de distintos ilustradores y un día abro y era la carpeta de Eduardo Barreto y casi me muero. Y dije, está bueno, lo tengo que llamar. Claro. Una persona que yo admiraba muchísimo. Y a él, través de un llamado por Montevideo Comics. Sí, y él súper humilde, como que quería estar involucrado en un proyecto uruguayo, porque siempre trabajaba para afuera, no sé qué. Y bueno, nos entendimos súper bien, él entendió enseguida cuál era un poco el espíritu de los dibujos que yo tenía en mente, y bueno, y vamos a aclarar que el libro es del 2004. Es del 2004. Y vos no le pateaste ningún dibujo. No le pateaste ningún dibujo. No, ¿qué le voy a patear? No, ni loca. No, además creo que funciona muy bien. Digo, si leemos, al leer el libro, una de las cosas que recuerdo de mi primera lectura es una sensación de cómo vos, en cierto modo, usás la ciencia ficción, ¿no? O sea, como de algún modo usás ciertos elementos o guiños de género
pero dándoles como un aire, en cierto modo, como consciente de estar tomando un género en vez de estar plenamente instalado en él. Totalmente. Y me parece que los dibujos de Barreto con bueno, esa cosa que hablaron entre los dos, que no lo sabía, pero de algún modo es compatible, la idea de buscarle esa vuelta retro. Me gusta quizás de algún modo es un poco parte de lo que podemos encontrar en Postmonauta, o sea, ese juego, bueno, desde el título postmoderno. Sí. Entonces, de algún modo, quizá podríamos hablar de una ciencia ficción postmoderna. Sí, sabes que nunca lo pensé el libro, como que nunca lo encasillé en ciencia ficción. Después que salió, la gente empezó por ahí, sí, porque es ciencia ficción. Y yo decía, pero es ciencia ficción, porque realmente era como que yo tenía poco contacto con el género. El contacto que había tenido básicamente era como los clásicos de Asimov, Bradbury, y después me empecé a dar cuenta que sí, capaz tenía como una conexión con un libro que a mí me fascina, que es Crónicas Marcianas. Claro, esa cosa, los cuentos que se vinculan en un todo más. Pero además, ¿sabes qué? También por esa cosa de que la ciencia no es protagonista. El protagonista son la soledad, los problemas universales, que en el espacio parece que se amplifican. Claro, bueno, no hemos hablado en el programa lo que va de la columna de Bradbury, ni quizá tampoco hemos llegado un poco a ese tipo quizás de ciencia ficción más bueno, una vuelta creo que hablando con Santulo, nada más y nada menos, decíamos algo de ciencia ficción dura versus blanda, que era un poco su modelo. Sí, o más humana, diría yo, o menos, porque es como que el fuerte está en las emociones y en lo que le pasa a los personajes, no tanto en justificar cosas científicas, ¿viste? O sea, de algún modo, quizá también se me ocurre ahora, es bastante claro que tus referentes son la ciencia ficción clásica, como dijiste, Asimov, Bradbury. Pero hay una cosa interesante con respecto a Bradbury, me parece que es como ciencia ficción, que de algún modo se lo leyó desde eso en revistas de ciencia ficción, en colecciones de ciencia ficción, y es indudablemente quizá el autor de ciencia ficción que más sigue conociendo el público en general. Sí. Y una cosa que hizo Bradbury a contrapelo de su época, en cierto modo, fue no basar su Marte en el Marte de los años 50, que los científicos de los años 50 de algún modo se estaban descubriendo, sino en un Marte literario, un Marte de ciudades de cristal y desiertos azules, un Marte quizá del siglo XIX, da un poco esa sensación. Sí. Y vos como que de algún modo jugás también a eso, me da la impresión, a planteás un futuro que dialoga con los años 80, si se quiere, o con también, los años 50. O con diversos... Ahí va. Es como que la excusa es, bueno, el universo es tan grande que puede haber cualquier planeta que se me ocurra, ¿no? Entonces, creo que va más por ahí. Natalia, y porque Ramiro planteaba al principio, y bueno, la columna un poco planteaba hablar de la ciencia ficción nacional. ¿Vos leíste algo de ciencia ficción uruguaya o, digamos, tu referente, donde vos leíste de chica era... Yo tengo una carencia de literatura uruguaya bastante grande, y bueno, es un debe, pero sí, en realidad es como que ciencia ficción básicamente anglosajones, así lo que me ha llegado. Pero historieta, cómics, por lo menos Barreto lo conocías. Sí, bueno, pero viste que todo lo que es, bueno, los superhéroes clásicos, todo eso sí, me encanta y he consumido, Batman, Superman, La Mujer Maravilla, todos esos, pero claro, eso también... Sí, de algún modo recibís ciencia ficción a través de eso. Por ejemplo, un Linterna Verde, vamos a ponerle un personaje bien de ciencia ficción. Sí. Yo recuerdo que... Ahora volvemos capaz para lo de la ciencia ficción uruguaya, pero una cosa que ahora me quedo rondando con la idea de los cuentos separados. En realidad el primer cuento que leí de esto fue Dermis, que está en una de las antologías que salieron en el 2008. Sí. No me acuerdo si ahora si es en El Descontento y la Promesa o en no es una antología. Bueno, en una de esos dos. Y claro, en realidad el primer referente que a mí se me ocurrió, que creo que esto lo puse en una reseña por algún lado, no es ni Bradbury, ni Asimov, ni ningún autor de ciencia ficción clásica, sino Ursula K. Le Guin, que es una autora más de los años 70, más de ciencia ficción un poco menos conocida o más fantástica, recóndita. No. Sí, tiene mucho de fantástico, por supuesto. Porque esa idea de esos planetas súper distintos que de algún modo escribís con la premisa de que todo en un universo infinito todo es posible, me pareció muy compatible con algunas cosas que hace Le Guin o que hace Stanislav Lem, y son autores que quizá no pertenecen a ese fondo tan clásico. Entonces, de alguna manera te llegó esa influencia o lo... No, para nada.
Pero de haber llegado a través de quizá a través de los cómics. Claro, me parece que es más de una estar como atenta más a una cultura pop, que ya está como bastante trillado el término, pero esa cosa de consumir televisión, consumir cine, consumir novelas gráficas, cómics, libros, como estar atenta a todo lo que pasa, ¿no? Y también como ese cariño también por los años 80 y los productos como más viejos. Entonces es una mezcla como un poco de... ¿Qué productos serían de los años 80? No sé, mira, yo tengo un cuelgue grande con los juguetes de los años 80, ¿no? Entonces, hay un o tema productos generacional, ¿no? Que es bien de... Posmonauta está más nosotros claro. tenemos la misma edad y a vos te pasa un poco lo mismo, no sé. Sí. Yo cuando tenía los Playmobil, yo cuando era chica me pasaba que nunca tuve un Simon, por ejemplo, el Simon aquel juego de que se prendían las luces, y me lo compré ahora de grande. Me lo compré por internet, me compré uno que es del 78, que está impecable, y es como cumplir con esa infancia, ¿viste? Que el sueño que no pude cumplir lo cumplí ahora, ¿viste? Y ahora estoy viendo también por internet de unos jueguitos Pac-Man en miniatura, ¿viste? Todas esas cosas que te dan como una satisfacción, que hay gente que por ahí te dice, qué pelotudez, pero no sé, somos una generación... Vos planteás que cuando escribiste Guía para un Universo, de alguna forma estabas jugando con eso también, con estas... Sí, siempre. Me parece que en Guía y en Posmonauta me pasa que naturalmente me sale como esas referencias culturales así de todas las épocas. Hay algo de nostalgia. Hay mucho, sí. ¿No? O sea, es interesante, ¿no? Ballard decía que toda la ciencia ficción, o que la mayor parte de la ciencia ficción, por más que se refiere al futuro, está anclada en el pasado. ¿No? Sí, y de algún modo lo interesante es que vos lo haces a propósito y con plena conciencia. Entonces creo que más allá de los rótulos, y posmoderno hasta un rótulo tan gastado y ya sin sentido como pop, pero creo que primero, para redondear un poco, es un libro de ciencia ficción, más allá de que lo diga la contraportada y está presentado como tal. Hay que creer la contraportada. No, es un libro de ciencia ficción, eso creo que no cabe duda. Pero bueno, podemos hablar de una ciencia ficción puesta en el contexto de la ciencia ficción uruguaya, que medio invisible pero existe, y de la ciencia ficción en general. Quizás es una ciencia ficción plenamente auténtica en lo pop y en lo posmoderno, si se quiere. Entonces eso me parece un aporte muy interesante, es una de las cosas que resalto a nivel más interesante del libro. Es muy interesante como ciencia ficción en realidad, aunque quizá podemos dudar si lo es, o vos misma. ¿Y vos por qué no te planteaste, por ejemplo, escribir algo fantástico sin esas referencias? No me lo planteé. Pregunta, o las referencias te surgen espontáneamente. Por eso, creo que me surgen. Los mundos que yo iba imaginando siempre tenían relación como con eso. Como que me divertía inventar esos planetas que la protagonista va descubriendo. Por ejemplo, hay un planeta que van todos los muertos, las almas de los muertos de la Tierra van a ese planeta. Entonces los que fueron famosos en la Tierra siguen haciendo su show allá. Entonces está, yo qué sé, Judy Garland, John Lennon, Gilda, viste, una mezcolanza ahí de, no sé, son como pequeñas referencias, pero que no sé, caigo en la tentación, no sé qué es. Muy bien, bueno, esta es Mito del Futuro, terminamos aquí. Sí, luego seguiremos con otro tema. En el aire de Radio Uruguay, La Máquina de Pensar. En República FAP llamamos a gente como Laura. Hola. Doctora en una mutualista, para informarla. Sí, rápido, decime. Cada uno da lo que recibe. Ajá, ¿y cómo es? A ver. Luego recibe lo que da. ¿Pero no hay otros costos? Nada es más simple. No hay otra norma. ¿Y la plata sigue siendo mía? Nada se pierde, todo se transforma. Hablemos. Con tu compromiso más el nuestro, vas a lograr la mejor jubilación. República AFAP. Más rentabilidad. República AFAP. Gana un país. La historia reciente del Uruguay y su ficción llegan al formato del cómic Acto de Guerra. Una creación de Rodolfo Santulo y Matías Vergara. 4 historias ambientadas en los tiempos de la dictadura uruguaya. 4 anécdotas transformadas en ficción. 4 relatos de compromisos y violencia generadas a partir de historias reales. Acto de Guerra. Una novela gráfica de Rodolfo Santulo y Matías Vergara. Ganadora de los fondos concursables 2009. Edita Grupo Belerofonte. Distribuye Orbe Libros.
Todos los lunes, a partir de las 21 horas, Radio Uruguay abre un espacio para mirar la realidad desde otra perspectiva. Bancada Femenina. El aporte y la visión de las mujeres que ocupan cargos de representación a nivel nacional y departamental en el debate de los temas que marcan el presente y el futuro de nuestro país. Bancada Femenina. Con la conducción de Magela Camelo, todos los lunes a partir de las 21 horas por Radio Uruguay, 1050 AM y su repetidora en Colonia, 103.9 FM. Bancada Femenina. Con otra sensibilidad. Para todo el país. Hola, soy Andrea Davidovich, actriz de la Comedia Nacional, y te invito a ver... Roberto Zucco, de Bernard Marie Coltés. Dirección, Alfredo Goldstein. Teatro Solís. 19 únicas funciones. Comedia Nacional. Temporada 2010. Somos Radio Uruguay, 1050 AM, Montevideo, Uruguay, con su repetidora 103.9 FM en el departamento de Colonia. Atención, charlas, entrevistas o columnas que te perdiste o que querés volver a escuchar, las encontrás en el blog de La Máquina de Pensar. Ingresá a piensamáquina.blogspot.com y bienvenido al corazón de las palabras. Natalia Mardero escribió, entre otras cosas, Guía para un Universo y Posmonauta. Ahí está. Uh-huh. Guía para un Universo es del 2004 y Posmonauta del 2001, pero se acaba de reeditar. Ajá. ¿Y cómo es esa aventura digamos, de escribir? ¿Empezaste a escribir hace cuánto? Y siempre tengo el recuerdo de haber escrito siempre. Mi madre tiene alguna cosa guardada, ¿viste? No sé, a los 8, 9 años, por ahí. Pero así como una cosa más constante, digamos, a los 20, 21, que también empezaba como a ir a talleres literarios. ¿A qué taller fuiste? Mira, primero fui al de Silvia Lago y Jorge Arbeleche. Ahí estuve un par de años y después con gente que iba ahí, que nos hicimos amigos, fuimos con... Me acabo de olvidar el nombre. No importa. Ahora me voy a acordar. Se llama Laguna. Laguna, exactamente. Bueno, la cosa es que me lo fui tomando como más en serio. Y ¿qué pasa? También cuando compartís lo que escribís con alguien más y esas personas como que te alientan a seguir, está bueno porque como que vos decís, bueno, capaz que sirvo para esto, y nada, y seguís por ese camino. Uh-huh. Vamos a darle la bienvenida también a Ramiro Sanchís. Misterio de la radio. Misterio de la radio. Es tu segundo nombre, Ramiro. Sí. La idea Poliedro era. Poliedro, bueno, entonces era el tercer nombre. Wow. Ramiro le interesaba la ciencia ficción. La pregunta mía es de estos libros y estas referencias que vos tenés con cierta ciencia ficción o ciertos productos televisivos de la cultura, digamos, uh-huh, que uno consume de los medios de comunicación, la cultura pop. Cuando ibas a los talleres, esos talleres literarios, digamos, en la prehistoria, ¿escribías también cuentos sobre ciencia ficción? No sé si específicamente ciencia ficción, pero alguna cosita sí. Incluso los cuentos de Posmonauta, muchos se gestaron en esos talleres. Lo cual habla muy bien de Silvia Lago y Jorge Arbeleche. No sé, ¿qué pasaba? También es un poco que el taller literario te da como una disciplina, sí, que yo ahora no la tengo. Que era, bueno, tenías que escribir para la semana siguiente determinada cosa, y bueno, y eso a su vez se exponía con los otros compañeros, y tenías una devolución. Sí. Así que uno se lo tomaba bastante en serio y estaba Natalia, bueno. ¿Y no te condicionaba el saber? Porque digo, esa devolución de esos compañeros es tener lectores, tener gente que te va a leer, ¿no? Sí. Específicamente. Ahora, la gente que te va a leer a veces ¿no te condiciona o te cambia de alguna forma la forma de escribir o no? Digo, vos escribías sabiendo que tus compañeros de taller, algunas cosas te iban a decir, está bárbaro, y otras más o menos.
No, a mí, ¿sabes qué? Me condicionaba, o no sé si es que me condicionaba, pero yo era algo que buscaba, que era que me empezaba a pasar que se divertían con lo que yo escribía. Está bárbaro. Entonces, claro, era una cosa que me gustaba generar eso, o percibir eso en el lector. De alguna forma. Entonces me parece que lo iba buscando porque era algo que yo también quería recibir de ellos, ¿no? Y Posmonauta me doy cuenta que tiene mucho de eso, de esos guiños o un humor que capaz que en las cosas que escribo ahora no está tan presente. Incluso se podría, no sé si la leíste, o hay una nota que escribió Gabriel Lagos para la diaria, no me acuerdo cuándo fue, el año pasado, donde hablaba un poco de ciertos libros que él englobaba, entre ellos Posmonauta, y hablaba un poco de ciertas estrategias de comunicación más directa con el lector, que no lo tendrían otros escritores como, bueno, creo que mencionó a Sofía Richero, o no me acuerdo si no mencionó a Fernanda Trías, que tenían una línea un poco distinta de la pop, como él señaló, un poco tu vertiente, Dani Umpi, etcétera. Mi experiencia al respecto incluso fue leer cuentos de Posmonauta en una presentación que hiciste hace poco. Digo, realmente la gente responde mucho a tu ficción, a ese plano de comunicación muy directa, y una de las cosas que quizás saltan a la vista es ese fondo que manejas de esa nostalgia de la que hablábamos hace un rato, ¿no? O sea, hay elementos que con los que el lector se identifica fácilmente y que están muy conscientemente utilizados, y es uno de los elementos más interesantes. Una de las cosas que se nos está un poco desdibujando es que en Posmonauta hay cuentos que no tienen nada de ciencia ficción, porque parece como que estamos haciendo una línea donde todo lo que vas a escribir, y no es para nada así. Pienso, por ejemplo, en un cuento emblemático, si se quiere, del libro, como Los Bolches, que también fue reeditado en varias antologías. Es un cuento realista, llamémoslo. Sí, hay un poco de todo, es como una mezcolanza, pero a la vez no pierde como el mismo espíritu todo, ¿no? Son elementos en común que tienen todos los cuentos, más allá de que algunos disparen para la ciencia ficción y otros para lo cotidiano. Entonces, quizá esos son los elementos comunes que hacen a tu aproximamiento en particular a la ciencia ficción o a lo cotidiano. Entonces, quizá por ahí va un poco tu núcleo, si se quiere, y es lo que más se nota en Posmonauta. ¿Y cómo fue contame la experiencia de esta reedición después de 10 años? 10 años ¿no? Justitos. Fue justamente como una especie de... Otro viaje. A mí me gustaba la idea de... Era consciente yo que Posmonauta cumplía 10 años este año, y justo Gabriel Sosa, que es el editor de Irrupciones, me preguntó si tenía algún material nuevo para publicar, y yo le dije que sí, que estoy en proceso de una novela. Le mostré lo que ya tenía hecho, y dijimos, pero esto va a estar terminado recién para el año que viene. Claro. Y yo digo, le digo, mirá, Posmonauta cumple 10 años este año. Le digo, está bueno hacer como una revisión, agregarle cuentos nuevos, claro. La cosa es que lo convencí, o no sé, y está buenísimo porque pude como mirarlo de afuera también un poco a Posmonauta, ¿no? ¿Los corregiste? ¿Les hiciste Los cambios? Corregí un poquito, igual... ¿Y cuál fue esa experiencia de volver a...? Porque si yo vuelvo a algo escrito hace 10 años me quiero matar. No, hay una cuestión que es fundamental, creo yo, que es el tema de la distancia con el texto, ¿no? Exacto. O sea, 10 años es una distancia enorme con el texto, y claro. Lo que te pasa a vos, puede ocurrir que 10 años después uno quiera eliminarlo, ese texto. Pero también, si no lo elimina, esa distancia te puede dar leerlo como si fuera escrito por otra persona. Exacto. Y ahora, la pregunta es, en esas correcciones que vos hiciste, uno va ganando como lector, creo, a lo largo de años. Claro, ¿no? Sí. Entonces, esas correcciones tienen que ver con vos como lector ahora más que... Totalmente. Digo, es como que... ¿Qué pasa? Yo en el prólogo lo digo también, que es como que yo envidio, mirándome desde afuera, envidio como a esa post-adolescente que escribe lo que se le canta, como con frescura, con humor. Y responsabilidad. Claro, y ahora yo soy consciente de que soy como una escritora más preocupada por la forma, por las palabras, y no tanto por la anécdota, ¿no? Entonces estoy como... no sé si es un tema de más madura como lectora, como escritora, sí. Pero... Hay mayor conciencia de las palabras, obviamente. Más conciencia de las palabras. Al escribir, o sea, no es tan fácil largar cualquier palabra. Exacto. No hay esa irreverencia ante el papel y que me llevo el mundo por delante.
pero igual es como que me veo con simpatía y con ternura, porque Ahora, me acuerdo del momento, de las cosas que generaban esa escritura, ¿no? Y es como lindo verse. Una cosa interesante que, ya que estamos hablando no solo de ciencia ficción uruguaya, sino de literatura emergente, joven, nueva. Hay una cosa, me hiciste acordar una cosa que hace Jorge Alfonso, no sé si en Porro Video, hay varios cuentos que vuelven a ese escritor que se topaba con eso verdad. Y que lo ficcionaliza, si se quiere. Entonces creo que es también una estrategia muy interesante que tomó Jorge, ¿no? De escribir sobre ese chico, que él lo llama Alfonsito. Bueno, sí. Y en general algo muy divertido también. Y quizá yo fui a la presentación y no leíste el prólogo, no hiciste referencia a él. Entonces no sé qué es lo que decís, pero a lo mejor hay algo por ese lado, ¿no? Ahora en Posmonauta, por lo que venías hablando, digo, vos cambiaste, pero digo, el texto en sí cambió mucho. No. Si bien yo veía cosas que decía, esto le hubiese escrito distinto ahora, yo respeté a la Natalia de hace 10 años. No perfeccionaste en el yo habré puesto un no sé, que un 1%. Sí, cositas muy, o cosas que tenía de errores de tipeo o de ortografía, alguna cosa que se había pasado, pero después es básicamente el original. No es nada fácil eso, no ceder a la tentación de reescribir, quizá, ¿no? Bueno, quizá va en No, en este caso no me costó, era como que quería preservarlo así, porque fue eso y sería otra cosa, ¿no? Ahora. ¿Y vos querés entonces que el texto puede estar terminado? Sí, sin duda. No me pasa eso, ¿sabes? De sentir que esa ansiedad de tipo lo reescribir o esto lo termino acá pero si le cambio esto yo cuando termino, pues, no será lo mejor que podría llegar a ser, pero para mí está terminado. Sí. Natalia, y se cumplieron 10 años de Posmonauta. En esos 10 años editaste otro libro, digamos, ¿no? Son 2 libros. ¿Vos te has cuestionado si son pocos, si son muchos? Sí, todo el tiempo. ¿Ah, sí? Sí. Pero aparte, digo, el tema de otra producción, digamos, ¿no? Mira, yo tengo un problema muy grande con el tema de producir. Me doy cuenta que tengo muchas ideas y proyectos por la mitad que no termino nunca y claro, trabajás, 9, 10 horas por día, llegas a tu casa y lo último que querés hacer es enfrascarte en un proyecto, por más que te encante, es como a mí me cuesta mucho sentarme a escribir y me doy cuenta que tengo una velocidad que no es la que me gustaría tener. Ahora estoy con una novela que hace ya como 2 años que la vengo arrastrando y de a poco la voy llevando, pero cada uno tiene sus ritmos, es obvio, y eso tiene un proceso. Yo te haría una pregunta sobre esos proyectos que tenías a la mitad. ¿Qué pasa cuando llegan a la mitad? ¿Se te va el entusiasmo? ¿Te desentusiasmas? Sí, un poco sí. Con este tema, ponerle de la novela, y también estoy con otros proyectos como para trabajar con otra gente, me gusta también pensar en proyectos que no sean solo un libro, sino como con el caso de Barreto, que darle un plus. ¿Te refieres al dibujo? A un dibujo, por ejemplo, porque también me gusta mucho el tema de la historieta, viste que en Freeway también, Adelina y Manuscrito, ahí está. También tengo un proyecto para Adelina y Manuscrito, bueno, tengo pila de cosas ahí, pero llega, en la novela sobre todo, me pasa que es como una experiencia nueva para mí. Yo siempre soy como del cuento, me siento, escribo, ¡pum!, terminó. Y esa cosa de retomar donde terminaste, es como que es complicado, es complicado. Pero bueno, estoy aprendiendo, mientras lo hago. Así que todo el mundo así, aprende a escribir novelas escribiendo novelas. Exacto. Así que, pero cuando terminas de escribir la novela, sabes más de novela que lo que sabes. Seguramente, pero estoy la gota gorda con eso. Pero está. Bueno, y para terminar, entonces, siempre te planteaste la narrativa, la prosa, nunca, porque en esos talleres donde ibas, obviamente, estaba el lugar para la poesía. ¿Existe ese lugar, Natalia Mardero? ¿Existe como lectora o no? Por ahora, a las patadas, por ahora no. Lo más cercano es que ahora me puse a escribir haikus. Bueno, pero eso es poesía.
Bueno, pero no es una cosa... O sea, corta. Claro, ultra corto. Y es la anti-rima, además. Entonces me gusta por ese lado también. Vamos a ver qué sale de eso también. Es un proyecto que tengo ahí. ¿Y cómo se lleva con el tema periodístico? Bueno, yo como cero objetividad. En realidad Freeway, ponerle lo que escribo ahí, encaja buenísimo con lo que me gusta porque doy mucha opinión personal. ¿Viste? Es como más una columna de opinión que periodismo así objetivo. ¿Y opinás sobre literatura? Sí, ahora estoy haciendo reseñas de libros. ¿Y no quiero opinar? Opina aquí, a ver, ¿qué opinas sobre literatura uruguaya? Mirá, Lo que escribe, lo puede decir también aquí. Yo veo que hay toda una camada nueva que, bueno, Ramiro, por ejemplo, es un escritor que leí el año pasado nuevo y que me encantó, y se lo dije en su momento. Perséfone, sí. Sí. No se ve en la radio que me ruboriza, ¿no? Inés Bortagaray también me gusta mucho. Que va a reeditar. Exacto. Bueno, Jorge Alfonso. No sé, Dani Umpi me encanta también. Me parece que hay como una generación nueva que escribe súper bien y cosas bien distintas a lo que estábamos acostumbrados a decir literatura uruguaya. Claro. Y eso está buenísimo. ¿Y qué pasa con el resto de la literatura uruguaya, digamos? O sea, para atrás, digamos, para atrás. Y bueno, yo qué sé, Idea Vilariño me encanta, Lebrero me encanta. También. O sea, hay muchas cosas. No, pero digamos, lo que en tus columnas o lo que estás opinando, rescatás... en mis columnas hablo mucho de libros extranjeros, básicamente, porque es como... me cuelgo por ese lado. ¿Y qué te gusta, digamos, ahora? Y ahora estoy copadísima con autores como Murakami, y bueno, no sé, por ahí, o clásicos también. Salinger ahora lo volví a leer y me está partiendo la cabeza, sí. Son cuentos, básicamente. Sí. Están yendo cuentos. Sí. Y bueno, pero sí, alguna cosa más local también. ¿Y siempre te tira más los cuentos para leer o lees novelas pese a que básicamente escribes cuentos? Me encanta la novela. Así que leo cuentos y novelas, sí. Es un género que me encanta leer, pero a la hora de escribir no es tan fácil. Es lo mismo. Bueno, muy bien, Natalia Mardero, Ramiro Sanchís, gracias por estar aquí en La Máquina de Pensar. Muchas gracias. Bueno, chao. Esta era la grabación de la conversación que mantuvimos con Ramiro Sanchís y con Natalia Mardero sobre la ciencia ficción y sobre Postmonauta. Les quiero decir, amigos, se termina La Máquina de Pensar de hoy, que mañana jueves a las 20 horas en